Muy buenas tardes con todos. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, aquí. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema sobre la introducción a los logaritmos. Entonces, antes de comenzar, vamos a ver cómo se compone un logaritmo. Un logaritmo se identifica, bueno, que están entrando más gente. Listo. Un logaritmo se identifica de la siguiente manera. Primero tenemos la base del logaritmo, que es un número que se encuentra en la parte inferior del logaritmo. Y aquí vamos a ponerle base del logaritmo. A ver, base del logaritmo. Y luego tenemos el argumento o logaritmo o antilogaritmo. Entonces ponemos acá. Ok. Entonces tenemos la siguiente parte, que es el argumento o antilogaritmo. Vamos a poner aquí arriba. Argumento o antilogaritmo. Hagámosle más acá. Listo, entonces aquí tenemos las partes de un logaritmo. Como podemos ver aquí tenemos la base del logaritmo. En este caso tiene la base, es de base 2. Y en esta parte tenemos el argumento o antilogaritmo, que vemos que en este caso es 8. Aquí lo que nos quiere decir este logaritmo es lo siguiente. ¿Qué número? Esta es la base. Aquí tenemos que descubrir a qué exponente debe estar elevando el número para que nos dé el 8. Como podemos ver aquí, la base del logaritmo lo encontramos acá y el argumento del logaritmo lo encontramos acá. Entonces, lo que nos pide un logaritmo es encontrar ese exponente que es este de aquí, que nos dé de resultado el argumento o el antilogaritmo. Entonces, nosotros debemos encontrar un exponente que al 2 lo vuelva a 8. Entonces, si nos acordamos más o menos cómo es el caso de las potenciaciones, ¿verdad? Una potenciación era multiplicar un número, el mismo número, las veces que nos indique el exponente. En este caso debemos buscar un número que multiplicado el 2 x veces nos dé 8. Entonces vamos a ver, si nosotros multiplicamos 2 por 2, ¿cuánto nos da? 4. 4. 4, muy bien. Y si nosotros lo hacemos otra vez, 2 por 2 ya sabemos que es 4. Y ese 4 otra vez le multiplicamos por 2, ¿cuánto nos da? 8. 8. Entonces aquí acabamos de encontrar el exponente que nos da el valor de 8. Entonces sabemos que 2, ¿cuántas veces multiplicamos el 2 para que nos dé 8? 3. 3. Entonces 2 elevado al cubo es 8. Y ahora ya podemos resolver el logaritmo. Entonces, logaritmo de base 2 y que tiene de argumento 8 va a ser igual a 3. Por lo que es las veces que se multiplicó el 2 para llegar al 8. No sé si alguien tiene alguna pregunta de cómo sacamos la respuesta de este logaritmo.
No, yo sí entendí. Listo, bueno. Entonces, como ya vimos aquí, tenemos la base del logaritmo, el argumento o el antilogaritmo, que es lo que aquí nosotros siempre lo escribimos así, pero tenemos que visualizarlo de esta manera. De la base va a ser igual al argumento o antilogaritmo. Y nosotros debemos encontrar el número o el exponente que nos pueda dar ese resultado. Listo, entonces vamos a poner otro ejemplo. A ver, vamos a poner otro. Entonces, vamos a poner el siguiente ejemplo. Logaritmo. Aquí ponemos la base, que en este caso va a ser de base 3. Y aquí el argumento o antilogaritmo va a ser 81. Nosotros tenemos que encontrar la respuesta. Entonces, como les dije, nosotros lo visualizamos el ejercicio de esta manera, pero nosotros siempre tenemos que intentar arreglarle de manera que quede como una especie de ecuación para que nosotros podamos entender y encontrar el resultado. Entonces tenemos que encontrar un número que al multiplicar, que el exponente de 3 nos dé 81. Entonces, eso debemos encontrar. Entonces, vamos a ver. Si hacemos 3 por 3, ¿cuánto nos da? 9. 9, muy bien. 9. Ahora, hacemos 3 por 3 por 3, ¿cuánto nos da? 3 por 3, 9. 9 por 3, ¿cuánto nos da? 27. 27, muy bien. Ahora ya sabemos que si multiplicamos 3 veces 3 nos da 27. Ahora 27 por 3, ¿qué valor nos dará? 71. A ver. 81. ¿Cuánto? ¿Qué valor mismo? 71. 81. 81. 81, muy bien. Entonces, aquí ya hemos encontrado el valor del exponente. Entonces, ¿cuántas veces? Aquí le multiplicamos 2, 3 y 4 veces al 3 para que nos dé el valor de 81. Entonces, la respuesta de este logaritmo nos va a decir que logaritmo de 3 y el argumento 81 nos da de respuesta 4, porque 4 es el exponente que al ponerle al 3 nos da 81. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Logaritmo de 2 para 25. Entonces hay que ver qué número nos dice que tiene de base. Perdón, aquí no es del logaritmo de 2, es del logaritmo de 5. Listo. Entonces aquí hay que buscar qué número le tenemos que elevar al 5 para que nos dé 25. Entonces, podemos hacerle sin necesidad de multiplicar, de hacer todo este proceso. ¿A qué exponente hay que elevarle al 5 para que nos dé 25? 5 por 5. 5 por 5, ¿cuánto nos dará? A ver. 25. 25. 25, muy bien. Entonces le hemos elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque le multiplicamos 2 veces. Aquí 5 por 5, 25. Entonces la respuesta de este logaritmo va a ser 2. Ahora muy bien. Ahora tenemos otro tipo de logaritmos. Existen logaritmos en los cuales no nos ponen la base del logaritmo, sino únicamente nos ponen de la siguiente manera. Logaritmo de 100. Entonces, así como en las fracciones, cuando no se ponía el 1 debajo de un número entero, nosotros aquí sobreentendemos que cuando no tiene ningún número aquí abajo del logaritmo,
va a tener una base 10. Entonces, siempre que nos den logaritmo de 100, logaritmo de 1000 o de cualquier número y no tenga ningún número debajo, o sea, en la base, nosotros vamos a saber que es de base 10. Entonces, una vez nosotros ya sabemos eso, podemos encontrar su respuesta. Entonces, nos dice 10, que nos dice que es de base 10 y tenemos que ver cuál nos da, qué exponente nos da 100. Entonces, vamos a ver. Si multiplicamos 10 por 10, ¿cuánto nos va a dar? 20. A ver, 10 por 10. 100. 100. 100. Aquí únicamente cuando multiplicamos por números de base 10, aumentamos los 0. Listo, entonces vamos acá. Vamos a poner esto con negrillo. Listo. Entonces, la respuesta va a ser 2, ya que nosotros para encontrar este valor tuvimos que multiplicar 2 veces para encontrar el 100. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Aquí vamos a tener logaritmo de 100,000. Entonces, vamos a encontrar la respuesta. Entonces, aquí cuando nos dice logaritmo de 100,000, ¿cuál es la base de este logaritmo? 10. 10, muy bien. Entonces, 10 va a ser igual a 100,000. Y tenemos que encontrar el número que multiplicado, el exponente que elevado a 10 nos dé 100,000. Entonces, ¿quién me puede decir qué número elevado, a qué número se eleva el 10 para que nos dé 100,000? A ver, ya vimos que 10 por 10 nos da 100. Ahora, si nosotros multiplicamos 100 por 10, ¿cuánto nos dará? ¿Cuánto nos dará 100 por 10? 1000. 1000, muy bien. Si ven que únicamente estamos agregando los ceros, entonces 10 por 10 y por 10, ¿qué valor nos dará? 100,000. 100,000. ¿Están seguros? 10,000. 10,000, muy bien. 4 ceros. Ahora, multiplicamos 10,000 por 10. ¿Qué valor nos dará? 100,000. 100,000. 100,000, muy bien. Listo, entonces aquí acabamos de ver que 10 elevado, ¿cuántas veces le multiplicamos al 10? 5. 5. 10 elevado a la quinta es 10,000. Entonces la respuesta de este logaritmo va a ser 5. Listo, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió de cómo sacamos este No, profe. valor? Listo. Entonces vamos aquí a poner unos ejercicios para resolver entre todos. Entonces vamos con el primer logaritmo. Logaritmo de 3. Entonces, logaritmo de base 3 con argumento o antilogaritmo de 3, ¿qué valor nos dará? Aquí si nosotros multiplicamos 3 por 3, ya se nos cambia, ya sabemos que 3 por 3 es 9. Entonces ya se pasó de la base, que es la que queremos, del antilogaritmo, que es lo que queremos encontrar. Entonces en estos casos nosotros tenemos que poner 1, ya que si nosotros ponemos 3 elevado a la 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 3 elevado a la 1?
3. 3. Entonces aquí ya hemos encontrado la respuesta de este logaritmo. Como podemos ver aquí, es 1. Vamos a hacer otro ejercicio. Logaritmo de 2 y el argumento o el antilogaritmo va a ser 16. Entonces aquí nosotros tenemos que ver qué exponente se le eleva al 2 para que este nos dé de respuesta a 16. Entonces vamos a ver. Vamos a hacerle todos juntos. 2 por 2, ¿cuánto nos da? 4. 4. 4. Y ahora 4 por 2, ¿cuánto nos dará? 8. 8. 8, muy bien. Y ahora, perdón, 8 por 4, perdón, por 2, ¿cuánto nos dará? 16. 16. Entonces aquí hemos encontrado la respuesta, ¿verdad? ¿Cuánto será la respuesta de este logaritmo? De base 2. 4. 4, muy bien, porque nosotros multiplicamos 4 veces el 2 para llegar a ese resultado. Listo. Ahora tenemos este ejercicio de acá. Logaritmo de base 9 y el logaritmo o argumento es 1. Entonces aquí tenemos que encontrar qué exponente se le eleva al 9 para que nos dé igual a 1. ¿Quién me puede decir cómo hacemos que el 9 se vuelva 1 elevándole? ¿A qué exponente? ¿Quién se acuerda de eso? Si hacemos 9 elevado a la 1, ¿cuánto nos da? 9. 9. Y aquí queremos que nos salga 1. Entonces vamos a hacer 9 elevado a la 0. Ya que recordemos que todo exponente que esté elevado al 0, ¿cuánto nos da de resultado? 1. 1. Eso hay que tener en claro. Hay que acordarnos de la regla de los exponentes. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a hacer un recuento de la clase antes de terminar. Entonces, les comentaba que el día de hoy vimos sobre los logaritmos. Vimos que un logaritmo se compone de dos partes. Tenemos la base del logaritmo, que es el número que está aquí debajo, y el argumento o antilogaritmo, que es el número que está aquí. Entonces, nosotros para resolver un logaritmo tenemos que encontrar el valor de la siguiente manera. Aquí nosotros siempre vamos a ver el logaritmo de esta forma, pero nosotros tenemos que arreglarle de esta forma para que nosotros podamos entender o realizarle de mejor manera y más rápido. Entonces ponemos el 2 aquí, que es la base del logaritmo, va a ser igual al argumento o antilogaritmo, que es el 8. Entonces nosotros debemos buscar un número que al elevarse al 2 nos dé de resultado 8. Entonces aquí tenemos la multiplicación. Vimos que 2 por 2 es 4. Y luego le multiplicamos 3 veces el 2 y nos dio que de resultado es 8. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces aquí la respuesta de este logaritmo sabemos que es 3, porque nosotros al elevar el 2 al cubo o a la tercera nos da de valor 8, que es el antiargumento o logaritmo. Entonces, seguimos con ejercicios y aquí tenemos lo mismo. Tenemos que encontrar un logaritmo que es de base 5 y de argumento 25. Entonces nosotros al multiplicar 5 por 5 sabemos que la respuesta es 25 y por eso colocamos aquí el 2. Pero tenemos diferentes casos, como es el caso de aquí, cuando nos dan un logaritmo que no tiene la base puesta. Entonces, cuando no tiene la base, nosotros automáticamente sabemos que aquí hay un 10 que es de base 10, que no se le suele poner. Y aquí nosotros ya podemos resolver. Aquí en este caso nos dicen logaritmo de 10 y el argumento es de 100,000.
Entonces buscamos un número que al elevarle al 10 nos dé 100,000. Y vimos que si multiplicamos 5 veces el 10 nos da 100,000. Y esa sería la respuesta. Aquí también tenemos otro caso en el cual nos dice logaritmo de 3 y el argumento de 3 nos tiene que dar, tenemos que encontrar el resultado. Entonces nosotros aquí ya no tenemos que multiplicarle por el 3 mismo, ya que si multiplicamos 3 por 3 nos da 9. Entonces nosotros recordamos que si nosotros elevamos el 3 a la 1, nos da de resultado el 3. Por eso le ponemos aquí el 1. Seguimos con este ejercicio de acá que nos dice logaritmo de 9 y el argumento es 1. Entonces tenemos que encontrar, aquí le ponemos, ¿qué número le elevamos al 9 para que nos dé de resultado 1? Y recordamos la regla de las potencias que nos dice que cualquier número que esté elevado a la 0 va a dar de resultado 1. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió. Yo sí entendí, pero Listo. ¿Todos están entendidos? sí. Sí, Listo, pero ok. Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. Una disculpa por el cambio de horario. Ahorita estamos como que manejándonos bien y luego ya daremos más especificaciones. Entonces,